Buenos días amigos de InmunoPower. Estamos un día más en un programa de inmunología y alergia para pacientes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema espectacular. Van a ver imágenes que a veces nos sobrecogen porque uno de los datos de alergia más graves que existen son las alergias a fármacos. Y las alergias a fármacos pueden ocurrir desde una urticaria común que se quita en pocos días hasta algo muy grave que puede poner en peligro la vida. Y para esto tenemos el día de hoy una experta, que es la doctora María Antonia Rivera Gómez. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Isabel? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí en InmunoPower. Me encanta estar contigo. Muchas gracias. La doctora es alergóloga e inmunóloga y tiene su práctica profesional en el estado de Hidalgo, en Pachuca. Al final nos va a dar los teléfonos para que los pongamos aquí abajo y ustedes puedan contactarla si tienen algún caso horrible como los que de repente ocurren por los medicamentos y que desgraciadamente no solamente son feos, sino son muy comunes, ¿sí? Doctora, platícanos. Primero, bienvenida, este es tu programa y que esperamos que no sea la primera, sino que sea una de muchas ocasiones en las que te conectas con nosotros. Sí, claro, muchísimas gracias, Isa. Fíjate que ya tenía muchas ganas de estar contigo desde que empezó esto y bueno, ya tuvimos la oportunidad y seguramente no será la última vez. Muchas gracias, doctora. Primero, el primer punto que te voy a preguntar es algo que los pacientes preguntan con gran frecuencia porque se confunde mucho qué es una alergia a fármacos y qué es una reacción adversa. ¿Qué es una alergia a fármacos? La reacción a fármacos alérgica es una reacción inapropiada e inadecuada al uso de un fármaco de forma común y que desgraciadamente algo que iba a ser nuestra solución se convierte en el problema. La alergia sí está mediada inmunológicamente, sin embargo, aquí hay dos grandes rubros. Cuando hablamos de reacciones adversas a medicamentos, tenemos las reacciones que son más del 80%, que son reacciones básicamente inherentes a la persona, su idiosincrasia, alteraciones enzimáticas, etcétera, y que son reacciones, pues, afortunadamente leves. Aquellos pacientes que toman el medicamento les duele la cabeza, tienen malestar general, les duelen las piernas, son reacciones colaterales, ¿sí? Sin embargo, no están mediadas inmunológicamente. Las reacciones adversas que están mediadas inmunológicamente les llamamos tipo B, y ahí sí están las respuestas alérgicas, que están mediadas por un anticuerpo que seguramente aquí han hablado mucho de ese anticuerpo, que es la IgE, y que va a mediar respuestas de urticaria, de eczema, a veces da rinitis, a veces da problemas de asma. O de anafilaxia. O de anafilaxia. La anafilaxia es una reacción exagerada de estas respuestas alérgicas que sí puede poner en peligro la vida. Eso es muy importante. Y dentro de este rubro de las reacciones B, que es el 20% afortunadamente de las reacciones alérgicas, de las reacciones adversas severas, pues están otras enfermedades de tipo celular, donde son estas enfermedades tan graves que pueden llevar a la muerte al paciente, como Stevens-Johnson, Dres, necrolisis, que vamos a hablar seguramente más adelante, pero ponen en riesgo la vida. Afortunadamente, más 0.5% de los pacientes pueden tener este tipo de reacciones. Las alérgicas se presentan entre el 6 y 10% aproximadamente. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tan frecuente es verdaderamente? Porque una reacción adversa, tú lo acabas de decir, mucha gente pregunta, es que a mí vomité sangre porque me tomé un ibuprofeno, un naproxeno, un ibuprofeno. Esa es una reacción adversa al fármaco. El fármaco es irritante, a todo mundo le puede ocurrir. Y la reacción alérgica es muy diferente, se requiere algo que llamamos sensibilización. O sea, la primera vez nunca te va a pasar nada, pero ya después te va dando y te va dando seguramente cada vez más grave. Y tú me acabas de responder la siguiente pregunta, ¿qué tan frecuente es y en qué poblaciones se presenta? Porque es diferente cada cosa en cada edad. Sí, realmente fíjate que la frecuencia sí es entre el 6 y el 10%. Por ejemplo, los pacientes que están hospitalizados pueden tener hasta un 17% de posibilidad de tener estas enfermedades, estas reacciones, y bueno, se presentan en todas las etapas de la vida. Sí, realmente la frecuencia más alta de las enfermedades graves las vemos en los pacientes adultos mayores de 30 a 40 años, porque son los pacientes que toman mayor cantidad de medicamentos. Bueno, los niños sí las llegamos a ver, pero son más de tipo 1, que son las reacciones alérgicas, tal vez urticaria, a veces un rash, pero las reacciones severas sí las vemos prácticamente como en la segunda etapa de la vida, ¿no? Pero sí son desgraciadamente también frecuentes y las vemos todos los días en la consulta. Es por eso que los pacientes, cuando llegan a tu consultorio y te dicen, bueno, es que yo soy alérgico a la penicilina,
Entonces hay que hacer una buena historia clínica para saber si realmente tienen esa alergia o no. Por eso se hace un mapeo que se llama PEMFAST y saber si realmente es alérgico o no, porque muchas veces su mamá le dijo que hace 20 años era alérgico o él piensa que era alérgico y ahora ya no lo es. Entonces es muy importante por eso que el paciente se le haga una buena historia clínica para determinar esta predisposición. Sí, exactamente. Hace unos días estuvo el doctor Alonso Bello con nosotros hablando precisamente de alergia a la penicilina, nada más. Él solamente habló de esa parte y decía que el 90% de los pacientes que se dicen alérgicos a la penicilina no lo son. Entonces, esa es una de las mejores herramientas en nuestro arsenal terapéutico. Debemos estar segurísimos de que no. Y en los pequeños, ¿cuáles serán los medicamentos más comunes que den reacciones? Fíjate que en los pequeños y en general los más comunes son los antibióticos, ¿no? Obviamente penicilina, cefalosporina, betalactámicos. Ya en los pacientes adultos, pues las quinolonas, los anticonvulsivantes, hemos visto muchas reacciones por los medicamentos para los lípidos, ¿no? Los hipoglucimantes, entonces también ya hay como que son diferentes rubros, pero en los niños sí son más frecuentes los antibióticos y algunos AINES también. Desgraciadamente ahora en los niños estamos usando mucho medicamentos pues que se los dan las mamás y bueno, la alergia a los AINES como el Febrax, la Tempra o el Tylenol, esos medicamentos también pueden causar procesos alérgicos en los pequeños. Que sí, son los más comunes en la mayoría de la gente. Antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos, que son los que se llevan las palmas. Y de los antibióticos, bueno, el doctor hablaba de la penicilina, pero no es el más común. El más común y el más severo son las sulfas, ¿no? Sulfas también. Muy bien, doctora, ¿cuáles son los datos de alarma que el paciente podría pensar que es que realmente tiene una alergia a medicamentos? Sí, bueno, por ejemplo, si estamos hablando de una alergia como tal, los datos de alarma más importantes es que el paciente se ponga rubicundo, que tenga malestar en los ojos, por ejemplo, que tenga... O sea, que se ponga bien rojo. Se ponga muy rojo, sí. Que se le hinche la carita, que tenga así, con mucho pico. Es que nos oyen más pacientes que médicos, por eso hay que tratarles como... Entonces, no. También que se le inflame la sensación de que no pueden pasar aire, que no pueden deglutir, o finalmente que no pueden respirar, que tengan un estridor, que tengan ruiditos en el tórax que ocasione que no puedan respirar. Y finalmente la mayor manifestación cuando hablamos de anafilaxia, que ya lo habías dicho, es que tenga daño a nivel orgánico. El paciente puede desmayarse, puede tener un colapso y puede tener un choque anafiláctico. Entonces hay que estar muy pendientes de los tipos de reacciones. Les decía que la mayor cantidad de los pacientes tienen reacciones en piel. Entonces, bueno, la piel puede ser una urticaria, un eczema, no puede ser que ahí pase, ¿no? Pero hay que observar al paciente, hay que llevarlo al médico adecuadamente, porque si no, esto sí puede avanzar y en un segundo proceso sí llegar a un cuadro de anafilaxia. En el caso de reacciones... Sí, perdón. Que tú acabas de resolver la siguiente pregunta, ¿verdad? La de cuáles son los datos de alarma. El paciente en qué momento puede pensar que es grave y que tiene que correr al hospital. Claro, realmente estos fenómenos de alarma, pues es prácticamente cuando el paciente no puede respirar, tiene un colapso porque ya no puede, pierde el conocimiento y entonces sí, definitivamente es un paciente que tiene que ser inmediatamente intervenido. Pero también hay datos de alarma en los pacientes que tienen reacciones adversas severas, cuando por ejemplo estas lesiones se vuelven muy rojas, están violáceas totalmente, cuando empieza a haber la presencia de una vesícula o de una ampolla. El dolor en estos pacientes es muy importante, hay fiebre y entonces hay mucho malestar general. Este tipo de proceso sí nos puede llevar a una enfermedad más grave. Entonces es muy importante que tratemos de definir muy bien cuáles son los síntomas. Acabas de hablar de un tema que se vuelve un poco más escabroso porque las alergias a los medicamentos pueden ser algo fugaz, puede ser algo que aparece rápido y que se quita cuando quitas el medicamento, pero puede ser algo que persiste y que se va convirtiendo en algo muy grave. Y se convierte en algo grave cuando la lesión es persistente, ¿verdad? Cuando la lesión no se quitó rápido y ya está cambiando de color y forma. Exacto. ¿Esta cómo se llama? Sí, por ejemplo, el paciente puede tener una reacción, como habíamos comentado, muy simple, donde es una urticaria, donde tal vez se le da manejo y la urticaria desaparece. Inclusive a veces en algunos pacientes puede desaparecer solamente quitando el medicamento.
Pero si estos síntomas, como les estaba diciendo, son persistentes, duran ya más tiempo y a veces, es muy importante esto, hay síntomas que no se presentan inmediatamente. Las reacciones alérgicas se presentan entre 5 y 20 minutos de haber tomado el medicamento. Las reacciones adversas severas no. Esas se presentan en días o semanas después de haber tomado el medicamento. Pues puede ser que el paciente ya incluso haya terminado el tratamiento y ellos pueden empezar con esta reacción adversa tardía. Entonces ahí es donde cualquier síntoma después de haber tomado el medicamento es muy importante que le hagamos caso, ¿no? Y desgraciadamente a veces por eso estos pacientes nos llegan muy complicados porque no se hicieron caso o pensaron que era una cuestión muy sencilla y entonces se agrava. Eso es muy importante, el tiempo de aparición. Una enfermedad alérgica en los primeros minutos, pero ya una enfermedad adversa grave puede durar de 3 días hasta 3-4 semanas en presentarse. Entonces, importante